10 hitos en la historia de los videojuegos. Bienvenidos a un viaje a través de la fascinante evolución de los videojuegos. En este video exploraremos los 10 hitos más significativos que han dejado una huella imborrable en la industria. Desde los humildes inicios de los píxeles hasta las asombrosas creaciones de la era moderna, cada paso nos ha llevado más cerca de la magia de la interactividad. Prepárense para descubrir cómo aquellos primeros beeps y boop electrónicos evolucionaron en mundos complejos y narrativas inmersivas que nos han robado horas de nuestra realidad. Será un recorrido repleto de nostalgia, momentos inolvidables y un vistazo al futuro que aguardan el horizonte. Así que apaguen las luces, ajusten sus auriculares y acompáñenos en este viaje a través de la memoria virtual. Sin más dilatación, comencemos nuestro fascinante viaje por los 10 hitos de la historia de los videojuegos. Pong, el legendario Pong, el abuelo de todos los videojuegos, ha llegado para contarnos su emocionante historia. Corría el año 1972 cuando dos jóvenes ingenieros, Nolan Bushnell y Ted Davey, desataron una revolución en la industria del entretenimiento electrónico. Pong fue el primer videojuego comercialmente exitoso y su impacto fue tan inmenso que cambió para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. Imagínense una época en la que los videojuegos ni siquiera eran considerados como una posibilidad. La gente acudía a los bares y a salas recreativas para disfrutar de los juegos mecánicos, como Pinball, que era la sensación de la época. Pero todo cambió cuando Pong hizo su aparición triunfal, con su sencillo concepto de tenis virtual, donde dos jugadores controlaban barras verticales para golpear una pelota luminosa. Pong se convirtió en un fenómeno instantáneo. Los jugadores estaban fascinados al ver cómo esa pequeña bola rebotaba en la pantalla, desafiando las leyes de la física en una pantalla digital sin igual. La gente hacía filas para tener la oportunidad de jugar y pronto los salones se llenaron de risas, emociones y a veces de algunas discusiones amistosas. Pong no solo marcó el nacimiento de la industria de los videojuegos, sino que también fue el catalizador de un cambio cultural. Fue el inicio de una nueva forma de entretenimiento que trascendió generaciones y continúa siendo relevante en nuestros días. Así que cada vez que disfrutes de los videojuegos actuales, recuerden que todo comenzó como un sencillo juego de Pong. Este pequeño e icónico punto de luz dio origen a toda una industria y dejó una huella imborrable en la historia de la tecnología y el entretenimiento. Brindemos por Pong, el abuelo de los videojuegos, cuyo legado perdura cada nueva aventura virtual que vivimos hoy. Ahora, continuemos este viaje por los hitos de la historia de los videojuegos y descubramos juntos cómo ha evolucionado esta increíble forma de diversión interactiva. Dale play y a jugar. Atari. Avanzamos en el tiempo, llegamos al año 1977, una época que marcó un hito fundamental en la historia de los videojuegos con el lanzamiento del Atari 2600. La Atari 2600, también conocida como la Video Computer System, fue la consola de videojuegos que llevó la magia de Pong y otros títulos a un nivel completamente nuevo. Esta increíble máquina de entretenimiento doméstico permitía a los jugadores disfrutar de una amplia variedad de juegos directamente en sus televisores, lo que revolucionó la forma en que se experimentaba la diversión interactiva. La capacidad de cambiar los cartuchos de juegos en la Atari 2600 supuso una innovación asombrosa. Por primera vez, los jugadores podían ampliar su experiencia de juego con otros títulos sin necesidad de adquirir una nueva consola, desde las aventuras espaciales hasta carreras emocionantes y desafíos arcade. La Atari 2600 tenía un amplio catálogo de juegos, que abría las puertas a infinitas posibilidades. Esta consola se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y se coló en millones de hogares alrededor de todo el mundo. Las largas tardes frente al televisor, los controladores con un único botón y un emocionante mundo por descubrir formaron parte de la infancia de toda una generación. Además, la Atari 2600 atrajo un público más amplio al incluir una variedad de juegos aptos para todas las edades. Fue pionera en llevar los videojuegos a un público masivo y allanó el camino para que la industria creciera a niveles insospechados. Hoy miramos hacia atrás y apreciamos un legado perdurable de la Atari 2600, cuyos juegos y conceptos han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Aunque sus gráficos pueden parecer simples en comparación con las maravillas virtuales actuales, su impacto en la industria es innegable. Así que alcemos nuestros controladores virtuales para rendir homenaje a la Atari 2600 y agradecerle por su papel en llevar los videojuegos a nuestros hogares y corazones. Sigamos explorando los hitos de la historia de los videojuegos y descubriendo cómo cada paso nos ha acercado más a la era de los videojuegos que conocemos hoy. Continuemos esta emocionante aventura. Prepárense para defender a la Tierra, porque en 1970 Space, invasores del espacio, llegaron para desafiar a los valientes jugadores en una época de batalla cósmica. Estamos hablando de Space Invader, un juego que cambió para siempre el panorama de los videojuegos y se convirtió en un fenómeno mundial. Desarrollado por Tomoru Nakio, este juego de arcade enfrentaba a los jugadores contra hordas de alienígenas hostiles que descendían implacablemente hacia la superficie terrestre. La misión era simple, pero desafiante: controlar una pequeña nave espacial y eliminar a los invasores antes que llegaran a la Tierra. Space no solo presentó una jugabilidad emocionante, sino que también fue el primero en introducir algo que se convertiría en un elemento esencial de muchos videojuegos: el sistema de puntuación. Los jugadores se esforzaban por obtener una puntuación más alta posible, lo que llevaba a la competencia amistosa y a intensas partidas que duraban horas. La influencia de Space fue enorme.
donde los jugadores debían enfrentarse a hordas de enemigos mientras intentaban esquivar ataques y recolectar mejoras. Además, el concepto de enfrentarse a una avalancha de enemigos en niveles progresivamente más difíciles estableció las bases para muchos títulos futuros. La llegada de Space a las salas recreativas y posteriormente la versión para la consola de Atari 2600 ayudaron a cimentar aún más la popularidad de los videojuegos. Fue un fenómeno que trascendió fronteras y culturas, convirtiéndose en una parte importante de la cultura popular y generando una verdadera fiebre de invasores extraterrestres. Incluso hasta el día de hoy, Space sigue siendo un ícono en el mundo de los videojuegos y ha sido objeto de remakes en plataformas modernas. La simplicidad de su mecánica y nostalgia que evoca lo mantiene vivo en la memoria de muchos jugadores. Así que pongámonos nuestros trajes espaciales y preparemos nuestros pulgares para una batalla intergaláctica sin igual. Space marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos y su legado perdura cada enfrentamiento épico que vivimos en un vasto universo digital. Continuemos este emocionante viaje por los hitos de la historia de los videojuegos y sigamos explorando cómo han moldeado nuestra pasión por los juegos. La NES. El año 1983 marcó un punto de inflexión en la historia de los videojuegos con el lanzamiento de la icónica Nintendo Entertainment System, más conocida como la NES. Esta consola de 8 bits se convirtió en una fuerza imparable que revitalizó la industria y llevó a los videojuegos a un nivel de popularidad y diversión. NES llegó con un catálogo de juegos que pronto se convertía en clásicos atemporales, desde el Super Mario Bros. Hasta Link, The Legend of Zelda. La NES ofreció experiencias de juego que cautivaron a millones de jugadores en todo el mundo. Los personajes y mundos creados para esta consola se convirtieron en íconos en la cultura pop y sentaron las bases para futuras generaciones de videojuegos. Una de las grandes innovaciones de la NES fue el uso del popular Gamepad, un controlador rectangular que se convirtió en un diseño estándar para muchas consolas posteriores. El Gamepad de la NES presentaba una cruz bidireccional y botones de acción, lo que permitiría a los jugadores tener un mayor control y precisión en sus aventuras virtuales. Pero NES no solo era una máquina para jugar, fue también una herramienta para crear comunidades de jugadores. La NES contaba con el accesorio Famicom Modem, que permitía a los jugadores conectarse en línea y participar en competiciones y eventos especiales. Aunque las capacidades y línea de la NES eran rudimentarias en comparación con la actualidad, sentaron las bases para la interacción social en los videojuegos que ofrecen hoy en día. La NES se convirtió en un fenómeno mundial y su éxito contribuyó a revivir la industria de los videojuegos después de la caída del mercado en 1983, conocida como la crisis de los videojuegos. Gracias a la NES, los videojuegos dejaron de ser considerados como una simple moda pasajera y se consolidaron como una forma de entretenimiento duradera y relevante. Hoy en día, el legado de la NES perdura en la cultura gamer y en la propia Nintendo, que continúa siendo una fuerza líder en la industria de los videojuegos. La NES ha dejado una huella imborrable en la historia, y cada vez que nos sumergimos en aventuras pixeleadas y emocionantes, recordamos el cariño de esta consola, que cambió nuestra forma de jugar. Así que saquemos nuestros controladores y viajemos a un pasado lleno de nostalgia y diversión. La Nintendo Entertainment System nos espera con los brazos abiertos para revivir aquellos momentos mágicos de nuestra infancia gamer. Continuemos nuestro emocionante viaje por los hitos de la historia de los videojuegos y descubramos cómo cada uno de ellos nos ha llevado a una era dorada de entretenimiento interactivo. Dale start y a jugar. Buscaminas. Dejamos atrás la época de las consolas para sumergirnos en el emocionante mundo de los videojuegos de PC. En 1989, un modesto y adictivo juego de lógica y estrategia hizo su aparición en los sistemas operativos de Windows, el inolvidable Buscaminas. Este sencillo pero cautivador juego llegó preinstalado en las versiones de Windows, desde Windows 3.1 hasta Windows 7, y rápidamente se convirtió en una de las formas favoritas de matar el tiempo para millones de usuarios de computadoras de todo el mundo. La premisa era sencilla: un campo de baldosas ocultaba varias minas, y el objetivo del jugador era despejar el tablero sin desencadenar una explosión. Cada baldosa revelaba un número que indicaba cuántas minas se encontraban en las casillas adyacentes. La clave para el éxito estaba en utilizar la lógica y deducción para identificar y evitar las minas, y así limpiar el tablero con éxito. Lo que hacía Buscaminas tan adictivo era su naturaleza desafiante. Cada partida era un nuevo rompecabezas por resolver, y los jugadores se enfrentaban a la tentación de presionar una casilla más en busca de una pista, pero arriesgándose a perder la partida. La sensación de victoria al completar un tablero sin explotar ninguna mina era asombrosa y dejaba a los jugadores deseando superar el siguiente desafío con mayor rapidez. Buscaminas se convirtió en un clásico de los hogares y oficinas de todo el mundo, ya que era una forma simple y adictiva de pasar el tiempo mientras se esperaba algo que se necesitaba o una pausa mental. A pesar de su aparente simplicidad, este juego tenía un encanto intemporal que atrajo a los jugadores de todas las edades y habilidades. Incluso en la actualidad, el Buscaminas sigue siendo un juego apreciado por muchos y ha sido adaptado y reproducido en numerosas plataformas y dispositivos móviles. Es un recordatorio constante de cómo los videojuegos, incluso aquellos con gráficos simples, pueden capturar nuestra atención y ofrecer horas de diversión y entretenimiento. Así que la próxima vez que te enfrentes al desafío de despejar un tablero y evitar las minas, recuerda que estás rindiendo homenaje a un clásico temporal que nos ha brindado horas de alegría y diversión. Continuemos explorando los hitos en la historia de los videojuegos y descubriendo cómo cada juego, grande o pequeño, ha dejado una marca indeleble en el corazón de los jugadores. Dale click y a resolver esos rompecabezas.
La Game Boy. En el año 1989, una pequeña consola de videojuegos portátil se convirtió en la compañera de aventuras para millones de jugadores en todo el mundo, la legendaria Game Boy. Desarrollada por la gigante japonesa Nintendo, la Game Boy fue un hito en la historia de los videojuegos al ser la primera consola portátil de éxito masivo. Su diseño compacto y su pantalla monocromática, que mostraba gráficos en tonos grises y verdosos, puede haber sido modestos en comparación con las consolas de sobremesa, pero eso no le restó ni un apéndice del encanto y la diversión. Lo que realmente catapultó a la Game Boy a la fama fue el juego que acompañó desde su lanzamiento, Tetris. Este juego de rompecabezas, creado por el desarrollador ruso Alexei Pington, cautivó a los jugadores de todas las edades y se convirtió en uno de los títulos más icónicos en la historia de los videojuegos. Tetris demostró que la Game Boy no era solo una consola portátil, sino una plataforma capaz de ofrecer experiencias de juego completas y adictivas. Además de Tetris, la Game Boy tenía una amplia biblioteca de juegos que abarcaba diferentes géneros y franquicias populares, desde Super Nintendo Land hasta The Legend of Zelda Link Awakening y Pokémon Rojo y Azul. La consola tenía una oferta diversa y atractiva que mantenía a los jugadores enganchados por horas. La duración excepcional de la batería de la Game Boy, que permitía jugar durante largos periodos sin tener que preocuparse por recargar, lo convirtió en una compañera de viaje ideal. Su portabilidad hizo que los jugadores pudieran llevar sus aventuras virtuales a donde quisieran, donde fueran, desde el patio trasero hasta largos viajes en coche o en avión. La Game Boy también estableció el concepto de enlace por cable, que permitía a los jugadores conectarse con sus amigos para jugar juntos o intercambiar Pokémon y objetos. Esta funcionalidad fue pionera en la interacción social entre jugadores y sentó las bases para las futuras conexiones de red y juegos en línea. Hoy en día, la Game Boy sigue siendo una de las consolas más queridas y nostálgicas para muchos jugadores. Su legado ha dejado una impresión imborrable en la historia de los videojuegos y sigue siendo una referencia en la evolución de la industria del entretenimiento interactivo. Así que tomemos nuestros Game Boys y regresemos a una época llena de diversión y emoción. Continuemos explorando hitos en la historia de los videojuegos y disfrutemos de la magia de los portátiles de esta consola legendaria. Dale al start y a jugar donde sea que estés. PlayStation. En 1994, un gigante de la industria de los videojuegos emergió para marcar una nueva era en la experiencia del juego, la icónica PlayStation de Sony. Lanzada en Japón en diciembre de 1994 y en América del Norte en septiembre de 1995, la PlayStation revolucionó la forma en que los jugadores experimentaban sus mundos virtuales y favoritos. Esta consola de 32 bits ofrecía gráficos más avanzados, audios de alta calidad y una amplia variedad de juegos que dejaron boquiabiertos a los jugadores de la época. La PlayStation presentó un amplio catálogo de videojuegos que destacaron por su diversidad y calidad, desde juegos de rol épicos como Final Fantasy VII hasta las aventuras plataformeras como Crash Bandicoot y Spyro. La consola se convirtió en el hogar de innumerables franquicias icónicas que se han convertido en clásicos de la industria. Además, la PlayStation introdujo a los jugadores al mundo de los CD-ROM, lo que permitió a los desarrolladores crear juegos con cinemáticas impresionantes y mayores capacidades de almacenamiento. Esto llevó a la creación de emocionantes secuencias de video y efectos visuales que enriquecieron la experiencia de juego como nunca antes. Otro aspecto revolucionario de la PlayStation fue poder jugar a través de la red con el lanzamiento del accesorio PlayStation Link Cable. Los jugadores podían conectar dos consolas y jugar en modo cooperativo o competitivo, ampliando la interacción social en los videojuegos y sentando las bases para futuras experiencias en línea. La PlayStation también fue la primera consola en introducir el innovador controlador DualShock, que presentaba por primera vez una vibración táctil, lo que brindaba una mayor inmersión en el juego. Esta función se convirtió rápidamente en una característica estándar en las consolas posteriores. La popularidad de la PlayStation fue tan grande que se convirtió en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, consolidando a Sony como un competidor importante en la industria de los videojuegos. Además, el éxito de la PlayStation sentó las bases para futuras generaciones de consolas de la marca, como la PlayStation 2, PlayStation 3 y la exitosa PlayStation 4. Hoy en día, la marca PlayStation sigue siendo un sinónimo de calidad, innovación y experiencia de juegos excepcionales. La PlayStation ha dejado una huella imborrable en la historia de los videojuegos y continúa siendo una parte esencial en la vida de los jugadores de todo el mundo. Así que saquemos nuestros controladores DualShock y sumerjámonos en el fascinante mundo de la PlayStation. Continuemos explorando los hitos en la historia de los videojuegos y descubramos cómo cada paso nos ha llevado a la era dorada del entretenimiento interactivo. Dale start y a disfrutar de la magia de PlayStation. Nintendo Wii. En 2006, Nintendo sacudió al mundo de los videojuegos una vez más con el lanzamiento de la innovadora consola Nintendo Wii. Con su enfoque en la jugabilidad única y interacción física, la Wii se convirtió en un fenómeno que atrajo a los jugadores de todas las edades y niveles de experiencia. La característica más distintiva de la Wii fue un controlador revolucionario, el Wii Remote, también conocido como Wiimote. Este controlador inalámbrico detectaba el movimiento del jugador y permitía una interacción más activa y natural en los juegos, desde esgrimirlos como una espada de Legend of Zelda hasta balancearlo como un palo de golf en Wii Sport. El Wii Remote ofrecía una experiencia de juego totalmente diferente a todo lo que se había visto. Otro aspecto clave en el éxito de la Wii fue su amplia gama de juegos casuales y familiares que atraían tanto a los jugadores habituales como a nuevos públicos. Juegos como Wii Sport, que presentaban boliche, tenis y golf, se convirtieron en la sensación de las fiestas y reuniones familiares, haciendo que jugar fuera una actividad social y divertida para todos. Además de su enfoque en los juegos casuales,
La Wii también albergaba una sólida biblioteca de títulos tradicionales y exclusivos, como Super Mario Galaxy. Esto aseguró que la consola trajera tanto a los nuevos jugadores como a los fanáticos de toda la vida de Nintendo. Otro punto destacado de la Wii fue su sistema de compras en línea. La tienda Wii, que permitía a los jugadores descargar juegos clásicos de consolas anteriores y títulos independientes, esto abrió la puerta a la nostalgia y a una nueva forma de acceso a los juegos, lo que expandió aún más las posibilidades para todos los jugadores. La Wii se convirtió en un éxito fenomenal y su popularidad la convirtió en una de las consolas más vendidas en todos los tiempos. Su impacto en la industria se sintió no solo en términos de ventas, sino también en la forma en que cambió la percepción de los videojuegos como una actividad solitaria y sedentaria, convirtiéndolos en una experiencia activa y social. Hoy en día, la Wii sigue siendo una consola querida y recordada por muchos jugadores. Su legado perdura en la industria de los videojuegos y continúa inspirando a los desarrolladores a explorar nuevas formas de interactuar y disfrutar de los mundos virtuales. Así que saquemos nuestros Wii Remote y dispuestos a hacer algunos movimientos porque la Wii nos espera con emocionantes aventuras y diversión interactiva. Continuemos nuestro viaje por los hitos de la historia de los videojuegos y descubramos cómo cada consola ha dejado su huella en nuestra pasión por el juego. Dale al play y a disfrutar de la magia de la Wii. En 2009, un grupo de enojados pero adorables pajaritos se lanzó en el mundo de los videojuegos para convertirse en una sensación mundial. Así es, estamos hablando de Angry Birds. Desarrollado por la empresa finlandesa, Angry Birds presentó una sencilla pero altamente adictiva mecánica de juego que conquistó los corazones de los jugadores de todas las edades y plataformas. El objetivo era claro, ayudar a los enfurecidos pajaritos a recuperar sus huevos robados por unos traviesos cerdos verdes. Lo que hizo a Angry Birds tan especial fue su perfecto equilibrio entre la simplicidad y diversión. Los jugadores utilizaban un tirachinas virtual para lanzar los pajaritos hacia estructuras de madera, vidrio y piedra, donde se escondían los cerdos. Cada pájaro tenía habilidades únicas, como el impulso, la separación en 3 pájaros más pequeños o incluso una explosión, lo que requería estrategia para superar los niveles más desafiantes. La accesibilidad y el diseño ingenioso de Angry Birds lo convirtió en un éxito instantáneo en dispositivos móviles como smartphone y tablets. El juego ofrecía niveles cortos y divertidos que se podían jugar en cualquier momento, lo que se convirtió en un pasatiempo perfecto para esperar en la fila o en un transporte público. El impacto de Angry Birds no se limitó solo al mundo de los videojuegos, se convirtió en un fenómeno de la cultura pop y con una amplia gama de productos de mercadotecnia. Desde juguetes y ropa hasta programas de televisión y películas, los personajes enojados y carismáticos de Angry Birds se convirtieron instantáneamente reconocibles en todo el mundo. El éxito de Angry Birds también abrió el camino para el auge de los juegos casuales en dispositivos móviles y cambió la forma en que las personas jugaban y disfrutaban los videojuegos en su vida cotidiana. A lo largo de los años, Angry Birds ha seguido evolucionando con nuevas versiones, secuelas y expansiones, manteniéndose como un juego querido por muchos jugadores. Aunque el furor inicial pudo haber disminuido, el legado de Angry Birds sigue siendo una prueba de cómo una idea tan simple e ingeniosa puede conquistar el mundo y dejar una marca en la historia de los videojuegos. Así que tomemos nuestros tirachinas virtuales y unámonos a los enojados pájaros en su búsqueda de venganza. Continuemos explorando los hitos en la historia de los videojuegos y descubramos cómo cada juego, grande o pequeño, ha dejado una huella duradera en nuestra pasión por el videojuego. Dale play y a derribar esos cerditos. PlayStation. En 2013, la industria de los videojuegos se vio sacudida por el lanzamiento de 2 consolas de próxima generación, la PlayStation 4 de Sony y la Xbox One de Microsoft. La PlayStation 4 continuó con el legado de la marca PlayStation, ofreciendo una experiencia de juego de alta calidad, con gráficos impresionantes y una amplia biblioteca de títulos exclusivos. La consola de Sony presentó innovaciones como el controlador DualShock 4, que incluía un panel táctil y una barra de luz que mejoraba con la interacción de los videojuegos. Por su parte, la Xbox One de Microsoft se enfocó en ofrecer una experiencia de entretenimiento integral, no solo para juegos, sino también para aplicaciones multimedia y a servicios en línea. La consola presentó controlador Xbox One, que incluía mejoras ergonómicas y tecnología de retroalimentación áptica, para una experiencia más inmersiva. Ambas consolas se lanzaron con una gran cantidad de juegos exclusivos y multijugador en línea, lo que generó una competencia feroz entre los fanáticos de ambas marcas. La rivalidad entre PlayStation y Xbox One fue intensa y cada una se esforzó por ofrecer características y servicios únicos para atraer nuevos usuarios y mantener a los leales seguidores. A lo largo de los años, ambas consolas continuaron evolucionando con actualizaciones y nuevas funcionalidades, como la introducción de versiones mejoradas como la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X, que ofrecían gráficos mejorados y un mayor rendimiento. La historia de los videojuegos está repleta por hitos emocionantes y avances tecnológicos que han dejado una huella inolvidable en la cultura y en nuestras vidas, desde los humildes comienzos de Pong hasta las emocionantes y realistas experiencias de la PlayStation 4 y la Xbox One. Cada paso en esta fascinante travesía ha sido impulsado por la pasión y la creatividad de los desarrolladores y el entusiasmo de los jugadores. Los videojuegos se han convertido en una forma de arte, una herramienta educativa, una plataforma social y sobre todo en una fuente inagotable de diversión. Han sido una fuente de inspiración para creadores y jugadores de todas las edades y han demostrado su capacidad para unir personas de todo el mundo en una pasión compartida. A medida que continuamos avanzando hacia nuevas generaciones y consolas y tecnologías, es importante recordar y valorar la rica historia de los videojuegos que nos han llevado hasta aquí. Cada hito, desde Pong hasta la PlayStation 4 y Xbox One, han contribuido a la evolución y al éxito de esta forma de entretenimiento. Entonces, saquemos nuestros controladores, indaguemos en nuevos mundos virtuales y celebremos la magia y la diversión que los videojuegos nos ofrecen. Continuemos descubriendo la historia de los videojuegos y disfrutemos de todas las emocionantes experiencias que nos esperan en el vasto, maravilloso universo gamer.